Yo soy Carlos Heredia y me dedico a ser profesor en la División de Estudios Internacionales del CIDE y he trabajado a lo largo de 3 décadas con organismos de la sociedad civil de México, Estados Unidos y Canadá. Una estrategia de internacionalización para la Ciudad de México no solo es importante, es indispensable. Por 3 razones. Primero, porque la Ciudad de México es quizá la ciudad de habla española más importante del mundo, la más poblada, la que tiene más vínculos. Segundo, porque es la capital de todos los mexicanos. Y México, al ser la economía 14 del mundo, necesita vincularse con el resto del orbe. Y tercero, porque México como país ha sido bastante cerrado hacia afuera. La composición de su población es solo 1% de las personas que viven en México son nacidas afuera del país. Entonces, en la economía, en la diplomacia, en las artes, en la cultura, necesitamos mucha mayor apertura de la ciudad y del país en su conjunto. Yo creo que la Ciudad de México necesita una hoja de ruta sobre cómo va a insertarse como ciudad global en el resto del mundo. Para la Ciudad de México, el subtítulo Ciudad Global hoy es un anhelo y una aspiración más que una realidad. Yo diría que hacen falta 3 órdenes de cosas. La primera, lo que los especialistas llaman branding, es decir, cómo quiero que se identifique a la Ciudad de México a nivel global. Singapur se identifica como centro financiero, como puerto de transbordo. Dubái está construyendo una ciudad médica. Nueva York y Londres son centros financieros globales. Sao Paulo tiene la moda, tiene los negocios, tiene el mercado de lujo. En fin, nos hace falta definir cómo queremos que sea identificada la Ciudad de México hacia afuera. Segundo, se necesita, por supuesto, para alcanzar el objetivo de convertirnos en una ciudad global, mucha mayor conectividad. Yo quiero ver si se construye el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No hemos sido capaces de hacerlo en el pasado. Conectividad aérea, conectividad carretera, conectividad ferroviaria, conectividad de banda ancha de Internet. Nos hace falta conectarnos mejor hacia adentro del país para conectarnos mejor hacia el planeta entero. Y en tercer lugar, nos hace falta, he dicho que somos una ciudad abierta, plural, diversa, tolerante, pero nos hace falta que otras regiones del país, sobre todo el sur, el sureste, también los estados fronterizos del norte, compartan la vocación del país de abrirse al exterior. Bueno, yo creo que esta es una ciudad fantástica en el sentido de la riqueza cultural, el patrimonio arquitectónico, musical, gastronómico, histórico, étnico. Tenemos un enorme patrimonio cultural que no hemos sabido aprovechar a cabalidad para convertir a nuestra ciudad en una ciudad global. Otra riqueza es la situación geográfica, la localización geopolítica, las condiciones logísticas del país, de la República Mexicana, bañada por los 2 principales océanos del país, con frontera al mayor mercado del mundo, que son los Estados Unidos, como bisagra entre la América del Norte industrializada y la América Latina de grandes contrastes. Y ahí tampoco hemos tenido una estrategia geopolítica para la inserción de la Ciudad de México en las nuevas
tendencias del transporte, del comercio internacional a nivel global. Hoy en día ya no puedes pensar, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México simplemente para comunicar a México con Chicago, o a México con Cancún, o a México con Bogotá. Tienes que pensar cómo comunicar a México justo con Sydney, Australia, con Kuala Lumpur, en Malasia, tener vuelos sin escalas a las 10 mayores ciudades del mundo. Entonces, en ese sentido, si nos pensamos como ciudad global, ya no podemos acotar o limitar la mira simplemente a nuestra región. Hoy la Ciudad de México, como el conjunto del país, es una ciudad regional. Es una ciudad parcialmente norteamericana, es una ciudad parcialmente latinoamericana, es una ciudad parcialmente iberoamericana, pero no es una ciudad global. Entonces nosotros tenemos que recuperar la capacidad de interlocución con Centroamérica y con el Caribe, porque ahí tenemos ventaja comparativa para vincularnos con el resto del mundo. Entonces la propia definición económica de la Ciudad de México tiene que moverse a pasos muy acelerados hacia aquellas áreas en las que tenemos ventaja comparativa. ¿Cuáles son esas? Investigación científica en general, en todas las ramas del conocimiento, generación de conocimiento nuevo, innovación tecnológica, industria limpia de alto contenido tecnológico, industrias del entretenimiento. En eso tenemos una gran fortaleza que tenemos que multiplicar, y lo que decía, todas las industrias culturales. Ahí está la fortaleza de la Ciudad de México, pero nos ha faltado una estrategia integral, porque lo que tenemos hasta hoy son planes y programas fragmentarios. Hay un plan de turismo, hay otro plan de transporte, hay otro plan quizá de desarrollo regional, pero no hay un programa integral en donde, digamos, la megalópolis del Valle de México, cómo se vincula y se integra con el resto del país y con el resto del mundo. Es decir, el establecimiento de la vinculación estratégica con otras ciudades globales dependerá en buena medida de qué están haciendo estas ciudades, qué tipo de branding han adoptado, cómo quieren ser conocidas, cómo se insertan en la economía global, cuál es la composición de su población, qué tanto existe allá una comunidad mexicana de referencia, lo cual, por cierto, también es muy importante. Hoy hay chinos en cualquier rincón del mundo, hay estadounidenses en cualquier rincón del mundo, no hay mexicanos en cualquier rincón del mundo. Entonces, esa vinculación con otras ciudades también tendrá que pasar por la presencia de profesionales mexicanos que sean activos en los rubros de la economía en donde nos interesa multiplicar los lazos. Tenemos que avanzar en la multiplicación de opciones culturales, turísticas, gastronómicas, artísticas, que yo creo que ese es quizá nuestro punto fuerte. Entonces, en todas esas áreas es necesario establecer vinculaciones que fortalezcan aquellos puntos que tienen mayor potencial para la Ciudad de México. Las asociaciones o los vínculos con ciudades hermanas tendrían que hacerse en función de los factores que he mencionado. ¿Qué programas estratégicos tienen esos alcaldes y esos municipios, esas ciudades, que coincidan con nuestros programas estratégicos? Dos, ¿qué vinculación podemos establecer a través de la diáspora mexicana? Tres, ¿cuáles son los vínculos que existen entre los sectores de negocios en ambas ciudades? Cuatro, ¿qué posibilidades hay de
establecer corredores de movilidad laboral, más allá de aquella movilidad que exista, por ejemplo, en América del Norte, por parte de profesionistas. Tiene que trabajar con todos, tiene que trabajar con otros gobiernos, tanto de las capitales como de los estados nacionales, tiene que trabajar con hombres de negocios a nivel global, tiene que trabajar con académicos, con artistas, creadores, deportistas. Deberíamos de tener en la Ciudad de México, por ejemplo, béisbol de grandes ligas, o fútbol americano, o baloncesto de grandes ligas. Estados Unidos ya lo ha tenido con Toronto, Montreal, que están en Canadá. Debería de tenerlo pues con la Ciudad de México. Yo creo que están dadas las condiciones y eso ayudaría a comunicar otra imagen mucho más favorable de la ciudad. Yo creo que siendo muy claros en nuestra identidad, en el branding que queremos establecer, diciendo exactamente qué queremos nosotros, qué queremos de ellos y qué queremos hacer juntos. Generalmente nos quedamos en una definición vaga de, pues queremos que inviertan, no, así no se hace. Queremos que vengan más turistas, así tampoco se hace. O sea, tenemos que establecer una hoja de ruta en donde quede muy claro cuál es la oferta de la Ciudad de México y cuáles son los proyectos que la Ciudad de México quisiera emprender con otras ciudades para establecer estos pares de ciudades y esta vinculación radial hacia el resto del mundo. Yo creo que parte de la inserción de la Ciudad de México en la globalidad pasa por una transformación muy fuerte de la cultura cívica de quienes vivimos en la Ciudad de México. Yo soy Carlos Heredia Subieta y esto es Diálogos para una Ciudad Global.